Queridos, amados, amigos oyentes, en este día les damos una vez más las gracias a Dios por regalarnos, como digo siempre, un nuevo día, una nueva luz, una nueva esperanza. Nosotros dependemos de Dios siempre. A respirar, el aire le pertenece a Dios. Para mí es un placer, un honor volvernos a reunir. Ustedes allá, estamos unidos en el espíritu aprendiendo la palabra. Amigo oyente, y si usted no conoce a Cristo y le interesa estudiar la palabra, qué bueno, me alegro. Es muy bonito saber quién es Dios, saber quiénes somos nosotros. Es muy importante y le invito a que usted siga comunicándose, siga buscando los estudios y así usted va a aprender más. Bienvenido. Vamos a orar para comenzar esta nueva clase. Jesús de Nazaret, te damos gracias en este día porque nos ha regalado, Señor, un nuevo día. Gracias, Dios mío, por tu amor, tu misericordia, su bondad infinita, Dios mío, para toda la humanidad. Te pido que usted bendiga, mi Dios, a todos los que se interesan por escuchar tu palabra, se interesan por aprender quién eres tú. Gracias, Dios mío. Te pido que los bendigas, que los ayudes, que los fortalezcas a todos los oyentes, a todos los hermanos. Si están pasando por pruebas difíciles, fortaléceles. Dios mío, si tienen problemas de salud, sánales. Tu palabra tiene, Señor, la autoridad. Tiene poder para sanar, para transformar. Si están pasando por luchas duras, fortalece sus vidas. Te pido, mi Dios, que tú bendigas mi vida, me ayudes, Dios mío, para poder impartir y también aprender. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos aquí reunidos una vez más, como digo. El libro de los Romanos es una carta un poquito fuerte, un poquito, digámosle, atrevido por la situación de que se detallan así literalmente el pecado. Muchos historiadores dicen que no debería de estar este libro aquí porque habla detalladamente de las personas, de su forma de vida, y realmente yo no creo que nosotros estésemos interesados en ocultar lo que aleja de Dios. El pecado es algo que aleja a Dios. Y quien predica no ofendiendo, no lastimando la autoestima de las personas, quien predica la escritura, la palabra, el evangelio, quien predica a Jesucristo, el Salvador, el Redentor, el que murió, el que fue sepultado y que se levantó al tercer día de los muertos, ese es el que está predicando la verdad. Y la verdad siempre trae libertad. Ahora, amados, como quedamos la semana pasada, Pablo está hablando en un tema muy delicado en cuanto a la sociedad, en cuanto a ese tiempo, en cuanto a la manera, a la forma de vivir que tenían estos gobernadores. En ese entonces estaba a cargo esta gobernación de los romanos. Ellos eran los que estaban al frente. Y vemos que era una vida muy de una baja moralidad. No había temor, no había respeto por la raza humana en sí misma. Y también vemos cómo en esos tiempos estaba a flote la homosexualidad, tanto de hombres como de mujeres. También vemos que este gobernador llamado Nero puso un impuesto a todas las personas que practicaban la prostitución.
También este hombre levantó un día de festivo para que la gente pudiera hacer toda clase de inmoralidad. Tenían libertad, no había quien les diga que no. Todas estas cosas Pablo pudo palpar, pudo ver, y era necesario traer y poner en las Escrituras, porque si uno no dice las cosas que están sucediendo y lo que aleja a Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Ahora vamos a estudiar el versículo 27 hasta el versículo 32 del capítulo 1 del libro de los Romanos. Pero vamos a leer del 27, versículo 27 y versículo 29. Dice la palabra del Señor: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Comedieron a su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Qué terrible es esto. Para mí esto me llena, y no que yo estoy poniéndome en un estándar de que yo me creo la mujer súper espiritual. No. Si nosotros vemos la actualidad del mundo que nos encontramos hoy viviendo, está peor de lo que Pablo está diciendo. Podemos ver con nuestros ojos cómo se ha levantado el hombre, se ha pervertido, han perdido el respeto, en sí mismo y mucho más, el respeto a Dios. Vamos a comenzar a descifrar este versículo 27 hasta el 29. Pablo nos dice pasiones vergonzosas. Se refiere al dominio que las emociones toman sobre las personas, que viven bajo el control de sus deseos desordenados. Pablo describe esta carta en tiempos muy difíciles. Existía todo tipo de inmoralidad y estaban bajo el gobierno del Imperio Romano. Este emperador, llamado Nero, puso impuestos sobre prostitución y tenía un día feriado legal de homosexualidad. Este emperador tomó a un muchacho, lo castró y se casó, y lo presentó como su esposa. Así está la historia. Amados, ustedes pueden buscar y encontrar la historia de los emperadores. Ahí se encuentra todo esto. Pablo habla del estado deteriorado del hombre y su carácter. Él no está enfatizando los nombres del pecado. Él no está enfatizando que la clase de pecados. Él está enfatizando que el hombre ha perdido el amor a Dios y ha deteriorado su carácter como ser humano. Y asimismo, por cuanto está deteriorado, recibieron en sí mismo la retribución debida de su extravío. Pablo habla de la paga o consecuencia de sus conductas.
la autodestrucción por el pecado. Y esto obviamente conlleva a enfermedades incurables, consecuencias de las cuales tienen que recibir. Y como decíamos al principio de este capítulo, mucha gente piensa y dice que Dios es injusto, que las personas son buenas, que Dios no debe de permitir esto. Pero si nosotros vamos y analizamos con una mente fría, nosotros podemos entender cómo el humano se ha deteriorado. No solamente que pueden recibir retribución en cuanto a su cuerpo, en cuanto a su autodestrucción, porque la mente cuando está sin Cristo es una mente depravada, no tiene control. Y mientras más buscan, más se profundizan en el pecado, buscando esa seguridad, esa paz que solamente Cristo puede dar. No solamente pueden recibir enfermedades en su cuerpo, sino que también su vida espiritual es decadente. La ausencia de Dios en sus corazones, en su vida, es algo terrible. ¿Por qué? Porque han rechazado a Dios. Y obviamente que esto va a traer una grande consecuencia, porque viene el juicio. Eso es algo inevitable. Ahora, dice, Dios entrega al hombre a una mente reprobada. Mucha gente dirá, pero ¿cómo va a ser posible? Que Dios les deje, que Dios... Como padres, solamente como padres. Nosotros tenemos delante de Dios una obligación de enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, temer a Dios. Y esto no solamente es diciéndoles, leyéndoles la Biblia, hablándoles a cada momento. No. Como padres, más que palabras, es el testimonio. Pero, aquí vamos al punto, muchas veces no quieren recibir. Y no solamente los hijos, muchas veces los familiares, primos, hermanos, tíos, vecinos, conocidos, no quieren. Ahora, por parte nuestra, tenemos que seguir haciéndolo. Reciban o no reciban. Porque esto es mandato de Dios, y predicar el evangelio. Dar buen testimonio. Enseñar el amor de Dios que está en nuestra vida. Ahora, ¿por qué Dios los entrega a una mente reprobada? Esto es que el hombre no pasó el examen en conocer a Dios. No pasaron la prueba por sus mismas acciones. Su forma de vida, el rechazo a la verdad. No quieren que la palabra les confronte, la palabra de Dios los confronte, se molestan, se enojan y se ponen aún más rebeldes. Y esto llega a un estado de que no pueden salir. Solamente el poder de Dios puede ayudarles cuando las personas reconocen su condición y vienen a Dios. Ahí está el amor de Dios. Dispuesto. Ahí, disponible para todos los que quieran venir, reconocer que necesitan a Dios y Dios viene a ellos. Versículo 29 dice que nosotros
Aquí realmente debemos de saber que el pecado no solamente es, porque a veces la gente lo califica el pecado como un pecado grande. Ay, yo no robo, yo no mato, yo no fornico, yo soy fiel a mi esposa, yo no miro a nadie, yo soy un buen padre. Pero aquí Pablo incluye, porque vamos a estudiar el capítulo 2 y ahí usted entenderá por qué Pablo incluye también esto. Pablo incluye los pecados sociales, que son también inaceptables ante la presencia de Dios. El mismo pago de un pecado, de haber matado a alguien por una mentira, tiene la misma retribución, el mismo pago. Vamos a comenzar con avaricia. Aquí en el 29 está hablando, dice avaricia. ¿Y qué es avaricia? Es el deseo desordenado de tener más que las demás personas. Y si usted analiza alrededor suyo, usted va a ver que hay personas completamente ambiciosas. Y yo veo en el mundo que dice, tenemos que ser ambiciosos porque si no, no logramos llegar a nuestras metas. Tiene que haber una ambición. Pues fíjese que usted debe de tener cuidado. Porque una persona ambiciosa se va en contra de las reglas de Dios. Porque está buscando lo que quizás no le corresponde, pero por esa avaricia, por esa ambición, tiene un deseo desordenado de alcanzar. Y esto mayormente se olvida de la existencia de Dios. Dice murmuradores. Los murmuradores son los detractores secretos. Oiga. Y esto es bajo presunción. Siempre en todas estas clases, desde que he comenzado el libro de los Hechos, se ha hablado sobre este tema. La presunción. Siempre he escuchado que dicen, es que yo le conozco, es que yo creo, es que yo pienso, es que ella es así o él es así, es que ella no cambia y sigue haciendo lo mismo. Murmuradores, por pura presunción. Son personas que llevan acusaciones y acusan quemando la reputación de las otras personas. Estos son los murmuradores. Son esas charlas clandestinas, reuniones así silenciosas, secretas, que se hacen para dañar y destruir la reputación de una persona, sea verdad, sea mentira. Creo que nosotros no podemos estar haciendo esas cosas. Ahora, la envidia. La envidia es destructiva. No le gusta que los demás progresen en nada. Y si ellos pueden poner el obstáculo, lo hacen. Oiga, y qué mucho hay eso. En los trabajos, en las escuelas, en la iglesia, en las reuniones, en la vida social. Si ven a alguien que por A o por B no tiene el título que la otra tiene, dice, no, ¿cómo va a ser posible? Porque esa persona puede superarse y yo no. No. Yo voy a hablar, voy a hacer esto, voy a hacer acá. Esa persona no va a poder subir. Y eso es terrible.
Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, porque si nosotros nos llamamos hijos de Dios, no podemos estar actuando en esa manera. Y si viene eso a nuestra mente, cuidado, cuidado. Alégrese con el que se supera. Alégrese con aquel que le da la oferta, aunque no le caiga bien, aunque no sea de su agrado, aunque usted lo diga y lo vea que no está nada haciendo para Dios. No son sus problemas, mi amigo amado. Deje que cada persona viva y prospere y haga lo que tenga que hacer. A veces tenemos opiniones en contra de la palabra. Oh, no, es que esa persona se supera porque quizás vende acá, quizás tiene negocios ilícitos. Y cuidado, nosotros podemos estar pecando. No podemos ponernos como personas envidiosas. Luego dice Pablo, soberbios. Son aquellas que continuamente se exaltan de lo que hacen por sí solitos. Son aquellas personas que, oh, mira, que yo aquí, que yo acá, que yo hice aquí, que yo hice acá, que... Y el yo está ahí al frente y las personas siempre se dan como que son los únicos que verdaderamente merecen la atención. La soberbia también son personas que siempre están despreciando muchas veces las bendiciones de Dios. Siempre están menospreciando lo que tienen y anhelando lo que el vecino tiene. Siempre están mirando el césped verde, el césped amarillo del vecino de al lado y están diciendo que el de ellos, el césped verde de ellos, está quemado. Personas soberbias son aquellas que nunca agradecen ni a nadie de nada lo que pueda darle. Mire, usted puede tratar de hacer, de esforzarse, de dar lo mejor y hacer todo lo posible, y cuando llega a las manos de esas personas, dicen, ya, está bien, sí, está perfecto, esto es lo que me corresponde a mí. Personas soberbias jamás quieren reconocer que necesitan de Dios. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Este tipo de pecados, usted ve, si nosotros vamos, son terribles a los versículos anteriores que dice que se fueron a unirse hombres con hombres, mujeres con mujeres, cambiaron su forma de vida, y a veces eso decimos, wow. No, esto también es wow. Murmuradores, envidiosos, soberbios. Tampoco Dios aplaude estas cosas. Retractores, personas que se ponen para destruir, levantan falso testimonio. Eso también es terrible. Son aquellas que continuamente están deprimiendo, menospreciando, humillando a otros para ser ellos exaltados. Tengamos cuidado. Y quizás usted me diga, oiga, pero usted me está diciendo que yo soy. No, tenemos que hacernos una examinación porque nuestra carne es mala y nuestro corazón es traicionero. Ya yo también estoy con usted. Debemos de tener cuidado. Vamos a leer en la palabra del Señor versículos 30, 31 y 32. Sigue Pablo hablando, ¿sabe? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres,
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto es terrible. Mire cómo Pablo pone, y esto es conocido teológicamente como los pecados sociales. Oiga, dice murmuradores, ya hablamos de eso. Dice retractores, ya hablamos. Aborrecedores de Dios. Cuando las personas están practicando este tipo de pecados y es su forma de vida diaria, claro que sí, que rechazan a Dios. No van a decir que aman a Dios, o bueno, también pueden decir que aman a Dios, aunque su vida no les deja decir que aman a Dios. Injuriosos, oiga, yo puedo mirar tantas personas por allá afuera que les gusta provocar. Van y hacen a propósito para que haya un desorden en la familia, en los hogares. Oiga, ¿usted sabe por qué las naciones entran en guerra? Por estas situaciones, por estos tipos de pecados sociales. Soberbios, altivos. El soberbio y el altivo, mire, son primos hermanos. Inventores de males. Como usted ve, son gente que en la noche maquinan con su mente destruir a un ser humano, a una nación, a un gobierno, a una familia. Y eso es terrible. Desobedientes a los padres. Usted ve la sociedad en la que nosotros estamos viviendo, cómo la juventud se ha desbordado en odio contra los padres. No hay respeto, no hay respeto. No podemos acusar completamente a estos muchachos, a estos jóvenes, a estos hijos. También tenemos que entender que hay padres que no saben sembrar. Y esa también es otra historia. Pero aquí la Biblia habla de los desobedientes a los padres. Al decir desobedientes a los padres, recordemos que tenemos una bendición a aquellos que obedecen, sin importar qué tipo de padres les tocó. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¡Qué terrible es esto! Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, mire, eran conocidos, tenían conocimiento de las cosas que estaban haciendo. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. La palabra del Señor nos dice que la paga del pecado es muerte. Ninguna persona que le gusta practicar el pecado, no quiere salir de ahí, no le gusta reconocer su condición, ninguna persona podrá alcanzar la salvación, amigos. Necesitamos reconocer que tenemos que venir a Dios. Necesitamos reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Que el hombre se ha degradado por el pecado, pero que Dios con su poder nos puede cambiar, nos puede transformar, nos puede ayudar. Y si todavía aún nosotros, yendo a la iglesia, practicando, leyendo, asistiendo a los cultos, tenemos alguna de estas cositas que nos están molestando, que me da envidia del hermano, que tengo un orgullo del cual Dios no le agrada, vamos, clamemos a Dios. Tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a reconocer nuestras fallas. Todos.
tenemos algo que necesitamos cada día: ser cambiados, ser transformados. Y si nosotros nos reconocemos de que, oh no, solo el hermano, aquí, allá, no. Todo ser humano necesita cambiar cada día. Es que estamos en esta carne es mala. Siempre nos hace pecar contra Dios. Y esto es la paga a aquellas personas que no quieren reconocer, que se deleitan en el pecado, que piensan, porque he escuchado mucha gente que dice la vida es una sola y hay que disfrutarla. Terriblemente está equivocado, amigo oyente. Aquí en la tierra, ok, usted se muere y tenemos una vida eterna donde su alma va a enviarla. Como creyente, usted piense bien a dónde está encaminando su alma. ¿A la vida eterna con Dios o a la vida eterna en el infierno con Satanás y sus ángeles caídos? Nosotros tenemos que aprender a que todas estas cosas no nos interrumpan la comunión con Dios. Y orar por toda la humanidad que necesita venir a los pies de Cristo. No vamos a ponerles el dedo. No vamos a juzgarles. Porque eso Dios no nos ha mandado. En el capítulo 2 de Romanos vamos a hablar sobre estos temas. Dios no nos ha puesto como jueces. Dios no nos ha puesto como los que tenemos que señalar, no. Nosotros tenemos que estarnos preocupados por nuestras vidas. Cuando nosotros damos buen testimonio, refleja el amor de Dios hacia los demás. Que Dios les bendiga, mis amados. Ha sido un placer, un honor terminar este capítulo 1 del libro de Romanos. Si Dios nos da vida, continuaremos la próxima semana con el capítulo 2. Estudie, lea. Usted va a ver qué va a descubrir en este capítulo 2. Está muy interesante. Que Dios les bendiga. Bye, bye.